en este tema. Si los jóvenes siempre han tenido un tema de salud mental. Cuando hablo de jóvenes es menor de 40, no estoy hablando de chicos de 12 años. Claro. Menor de 40 se considera joven y siempre ha habido un tema de salud mental en la adolescencia más marcado, las mujeres más todavía, Andrea. Siempre fue así, se agrega el VIH. Claro. En los años 80. Claro, no lo tocamos, tenemos el COVID de hace poco, que sabemos que aunque el más amenazado era el más grande, ellos fueron los que más sufrieron. Y ahora agregarle nativo digital. No es lo mismo vos, hijo de tus padres, yo, hijo de mis padres, que siempre hay cambio de generación. Pero en estos nativos digitales, entonces, es otro planeta. Fíjate vos que la generación Z, los más jóvenes, los 20, son las personas o la generación que menos ha visto a la cara a otros seres humanos en la historia. Ay, qué impactante. Su contacto con pantalla hace que son los que menos han visto a otros seres humanos. Gente de carne y hueso, digamos. Los que menos gente de carne y hueso han visto. Bueno, los que estaban en jardín y empezaron primaria, COVID, los de primaria y pasaron a secundaria, que no conocían por ahí a los compañeros, el Zoom, la parte de ver, de no conocer a quien está ahí, los ha impactado notablemente. Hay un estudio de esto. Una cosa es que yo te llame por Zoom a vos y digamos una charla, Alfredo. Nos conocemos y somos adultos. Claro. Pero chicos, que de repente los querés educar en el colegio, en la primaria, en la secundaria, les querés hacer o facultad por Zoom, ha sido un problema. Eso ha impactado negativamente en ellos. Y la pregunta que vos sacaste del Viagra, Alfredo, y de las redes, sí, disfunción sexual masculina. Vos decís, toman ahora... Sí, esa presión de comparación, además de menor cantidad de sexo, el mucho uso de los sitios pornográficos, ha hecho que se vea disfunción sexual en alguien de 25, 30, 35 años. No existe eso. Es absolutamente excepcional, porque pasa la ansiedad de cumplir, de lograr, de ver eso que han visto, que han escuchado, que mucho más que en otras generaciones. No, realmente es un tema increíble. Y lo de las citas, cuidado, vos decías Tinder, ahora vengo a Estados Unidos y leí alguna estadística, hay muchísimos de estos sitios. Hay un sitio que es mujeres y que los hombres tienen que pagar decenas de miles de dólares para entrar. Te quiero decir que es para encontrar y conocerte tenés unos criterios para poder entrar a ese sitio, no es que se anota cualquiera. Claro. Y no creas que muchas de las relaciones de casamiento empiezan ahí. Porque por ahí vos decís Tinder y por ahí hace un tiempo y dijeron ustedes que eran más adultos, era para tener un encuentro casual, sexual. Allá es, quiero conocer a la mujer o de mi vida, o a la pareja de mi vida. Entonces ponen filtros. Que tenga nivel universitario, que mida tanto. Qué bárbaro. Que mida tanto. Me contaba una amiga que vive allá, que es muy alta. La mujer de tu vida, muy alta, 1,80 m, que mida, 1,80 m, apareció y en el encuentro vio que el hombre cuando se paró no terminaba de pararse, ¿no? Era mucho más bajo de lo que le había dicho. Y ella mide casi 1,80 m, entonces. Qué bárbaro, es otro. Tremendo. Es otro mundo. Es otro mundo. Ahora también uno tiene la idea que en esos lugares de cita se puede mentir mucho. Sí, pero esto de la altura se puede mentir en otras cosas. Decía la licenciada, cuando se encuentran viene la disilusión. Claro, es una mentira de súper pata corta, porque te juntás, tomás un café y ya te desilusionaste. Pero bueno. Querés cognitivo, querés memoria, querés Alzheimer, que una oyente preguntó el otro día, decir algunas cosas, cortamos cuando vos digas, decinos, pero ¿sabés qué se habla tanto de Alzheimer? Y es todos estamos, el otro día en el shopping me confundí cuando salí para el otro lado, preocupación. La gente dice, ya no hablo de corrido, se me olvidó el título del libro, no podía tomar una decisión, me equivoqué, cuando me organicé me olvidé que tenía que ir a... Entonces uno tiene demencia, Alzheimer, arteriosclerosis, que son todos, digamos, casi sinónimos, porque no hay muchas causas de esto. Es cuando pasa eso y eso interfiere con tu vida diaria. Claro. Y los puntos fundamentales son las mujeres, el doble que los hombres de Alzheimer. Genética tiene que ver, una pequeñísima parte es por genética, la mayoría es a partir de los 70 años, preocuparnos. Por eso el final es el punto contundente de cómo prevenimos esto, cómo podemos hacer algo. A partir de los 70 años empieza a aumentar la proporción de gente que tiene. En el consultorio, en el centro, vemos personas de 73, 75, 78, chicos, para lo que es el concepto actual de la biología, que tienen una demencia. Pero hay genes. En Colombia, un médico que murió el año pasado, lo opera, descubre unas familias antioqueños de Antioquía. Y les descubre un gen, porque empezaban con el Alzheimer a los 40 años. Se morían a los 50 y pico.
lo llamaron el gen paisa, porque lo llaman paisa, a los que son de esa zona, de esa no. Entonces, el gen paisa, y algunos han sobrevivido teniendo el gen paisa, y a eso los usaron para entender mejor la enfermedad. Y después el más conocido es el que tuvo la mala idea de hacerse la genética. A ver, me voy a hacer toda la genética para ver si tengo algo de Neandertal, para ver si el café a mí me despierta mucho, y te dicen, tenés 2 copias del gen ApoE4. ApoE4 es un gen que cuando tenés 2 copias aumenta muchísimo, dramáticamente el riesgo de tener Alzheimer. Algunos dicen que incluso dice que vas a tener Alzheimer y temprano. Pues cuidado, hay genético, pero es una pequeña proporción. La mayoría ocurre. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es el médico, la entrevista hace diagnóstico de Alzheimer. Digo esto para que la gente sepa que es eso nada más. Te ponen a hacer un test cognitivo. El test cognitivo lo hace la neuropsicóloga, te hace unas preguntas de orientación, de cálculo. 100 menos 7, menos 7, claro. Menos 7. Te digo 3 palabras ahora, escuchalas bien. Techo, ratón, amarillo. Dentro de 5 minutos te las pregunto. Claro. Se hacen una cantidad de preguntas, más sofisticado que esto, 1 hora, y el test cognitivo te dice, ¿hay o no hay una normalidad? ¿En qué áreas más? Porque te ayuda después a preparar una estimulación cognitiva. Pero preguntas de ese tipo, por ejemplo, escúchame bien y hacé lo que yo te voy a pedir, ¿eh? Escuchá y hacé lo que te voy a pedir. Mostrame el número de dedos que corresponden al lugar en el alfabeto de la primera letra del nombre de esta ciudad. Punto. Está hecho a propósito confuso. Pero si vos estás bien, lo pensás un poquito, podés pedirme que lo repita. No, pero lo interesante, Andrea, lo hiciste bien. Sí. Lo hiciste bien. Pero no, la pregunta que sigue de un neurólogo es, ¿por qué me mostraste 2 dedos? Y mucha gente te muestra la respuesta correcta, que es mostrar 2 dedos, Buenos Aires, la B, segunda letra en el alfabeto, pero no pueden explicar por qué. Ay, no. O le decís al paciente... Que salió casi automático, pero no tiene forma. No podés explicarlo. A caballo regalado no se le miran los dientes. Decís muchos de estos frases de este tipo para que te la expliquen. Y no te pueden explicar. ¿Por qué? Si yo te digo que te voy a dar una mano, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces el diagnóstico es simple, no hacer cosas exóticas. Hay fotos, el PET, una tomografía muy especial que saca la proteína en la cabeza, pero no es necesario en la mayor parte de los casos. Tratamiento modestos, a largo plazo pueden ayudar con la conducta, los damos, pero los tratamientos fuertes, han aprobado 2 o 3 en los últimos años, pero atacan esa proteína que está depositada en el cerebro y producen una reacción y en muchos pacientes pueden producir complicaciones. Entonces pensamos, y son carísimos estos medicamentos, entonces no se están difundiendo mucho para nada, se cuestiona mucho su uso y uno puede seleccionar, como debe ser la medicina siempre, individualizadamente a quién yo le podría llegar a dar otros nuevos medicamentos, pero estamos en el camino ahora y lo que se ha visto es, se ha encontrado, esto es una cosa absolutamente nueva, importantísima, una proteína de las del Alzheimer, Tau 217, medida en la sangre, fácil de medir. Sabemos la cantidad que hay que tener normalmente. Cuando ves que va aumentando, esa persona va a tener Alzheimer, pero lo vas a detectar 10 a 20 años antes que empiece a aumentar. Wow. Y esa es la idea de tratar a alguien. Una vez que la persona tiene Alzheimer, no vas a limpiar el amiloide. Claro. El bombero entra al edificio y nos saca a los muertos. Los tratamientos apuntan a los muertos, al amiloide que ya está depositado causando la enfermedad. El bombero saca a la gente que está herida o que está viva. Entonces los tratamientos nuevos tienen que impedir que se acumule más de esa proteína mala. Y al ver en las personas detectarlas 10, 20 años antes que tienen el aumento de la proteína, ya hay tratamiento. Ya se está tratando personas de 30 años, 40 años que tenían antecedentes familiares y que para que no desarrollen la enfermedad. Termino con la parte importante. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Podemos disminuir el riesgo de tener una demencia? Definitivamente lo podés disminuir hasta 50%. Sí. En el Lancet, revista que ya todo el mundo a esta altura, después del COVID, saben que es lo más respetable que existe en el mundo, se publicó hace muy pocos meses los factores en los que vos podés influir. 2 nuevos descubrieron, la visión y el colesterol. Aunque parezca una pavada, no se sabía que tenían mucha relación. Visión. No, las cataratas son un poquito, dejemos, vamos a esperar. No. Si hay un problema de visión, hay que corregirlo, porque aumenta el riesgo de demencia. Cada uno de los que voy a nombrar disminuye 5 a 10% el riesgo de demencia. La visión, como te decía, el colesterol, tempranísimo. Estuve en una ciudad del interior de Buenos Aires anteayer dando una charla y fue una charla de otro tema, pero la gente se me acercaba y lo que más me preguntaron es, doctor, ¿tomo las estatinas para el colesterol? Sí, desde muy joven.
Es fundamental, es una de las cosas que disminuye la demencia. Después tenés en la primera etapa de la vida la educación. Mientras más educación, mientras más estudio, mientras más curiosidad, mientras más cargues lo cognitivo en la juventud, menos riesgo de demencia 60, 70, 80 años después. Si vamos a gente de mucha más edad, la audición. La gente tiende a no querer usar audífonos porque no son óptimos, pero hay que usarlos. Ayuda a disminuir el riesgo de demencia. La sordera te aísla. Claro. La soledad te aísla. Claro. Y hablando de aislamiento, la soledad, el aislamiento no buscado aumenta el riesgo de demencia. Y lo que hablamos la semana pasada, cambio climático, la polución del aire está puesto en el Lancet como uno de los factores de riesgo de demencia. Es una locura entonces salir con un barbijo si yo vivo en Shanghái o en lugares con mucha polución, en Santiago de Chile, para no irme tan lejos como China. Claro. No es una locura. A cierta edad, protegerte de la polución. Y después en el medio, los factores de riesgo conocidos son la presión alta, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, el no dormir el bien, alcohol en exceso, el sueño, claro, que no solamente son las 7 o 8 horas, vamos a hablar del sueño en especial algún día y hablar de la calidad del sueño, pues yo puedo dormir 8 horas y mi calidad ser mala. Este reloj tiene la mala costumbre de decirme, sí, dormiste 8 horas, pero no fue restaurativo, no fue que te... Reparador. Reparador, claro, no fue reparador. La depresión... Entonces, tratarse los problemas anímicos porque aumentan el riesgo de una demencia. Y acá he hablado de los cascos, las motos, el disgusto, los golpes en la cabeza también aumentan el riesgo. Entonces, acabo de nombrar, son 14 factores de riesgo que empiezan en la infancia, que terminan con edad. Y si vos atacás todo eso y lo controlás, vos disminuís hasta 50% el riesgo de tener Alzheimer. El tratamiento... Porque la oyente nos preguntó que ella cuidaba a su marido, que estaba irritable, impulsivo. En el mundo entero, la mayor parte de las personas, el acompañamiento es clave en una persona con demencia. Claro. Hay mucha gente viviendo sola, porque bueno, es mi mamá, ya está grande, pero esto no... No, tiene demencia, no puede vivir sola. Y los que cuidan, en el 80% de los casos, son mujeres y en general hijas. Una generación llamada sándwich, porque tienen que cuidar al padre o la madre con la demencia y a los hijos que todavía son chicos, jóvenes, y tienen que cuidarlos. Entonces, son muchos puntos, pero una cosa para prestar atención que muchas veces se deja pasar y bueno, no, por la edad se olvida, hay que prestar atención, evaluarse, hay formas de tratar, acompañar, sobre todo acompañar. Extraordinario, didáctico, profundo, interesantísimo. Con las disculpas del caso, nos vamos a las noticias.